El Señor los bendiga, hermanos. Un gran abrazo. Vamos a continuar con lo que es esta clase de teología histórica. Sé que es bastante tiempo que no nos estamos viendo, así que simplemente quiero recordarles el propósito de esta clase. El propósito de esta clase es que podamos nosotros estar viendo lo que es ciertos aspectos doctrinales, ciertas doctrinas importantes para la fe cristiana, como el día de hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. En teología histórica, vemos estas definiciones valiosas, preciosas que tenemos a la luz de las Escrituras, pero en teología histórica vemos cómo estas doctrinas fueron descubiertas por estos amados cristianos del primer, segundo, tercer y cuarto siglo. ¿Cómo fueron estas doctrinas descubiertas? No quiero decir creadas porque no fueron creadas. Estas doctrinas ya están en la Escritura, pero fueron descubiertas y fueron sacadas a luz. Así que vamos a ver a través de la historia cómo es que estas doctrinas salieron a la luz y van a estar siendo descubiertas por estos teólogos. Y un gran beneficio que recibimos en medio de todo esto es que al ver este inicio podemos ver cómo la iglesia veía peligros a diestra y a siniestra. O sea, yendo a un extremo podía caer en una herejía, yendo para el otro extremo podía caer en otra herejía. Por ejemplo, el día de hoy hablaremos acerca de la doctrina de la Trinidad. Y había el peligro de irse hasta un grado donde uno quiera defender la unidad de Dios, que negaba la Trinidad, donde creía que solamente había un Dios y esas tres personas eran como tres actores, así que llegaba a caer en un grado de lo que llamamos herejía. Ahora, el otro aspecto, el querer mostrar que Dios, dentro de Dios, en Dios están tres personas, podía llegar hasta el otro extremo de separarlos y diferenciarlos entre ellos tanto que dejaban esa unidad y llegaban hasta un punto donde mencionaban que el Dios el Padre era uno y en esencia era diferente Dios Hijo, era un Dios inferior. Y esto sucede porque hay peligros en los dos extremos. En teología histórica vamos a ver esos peligros y cómo Dios estuvo obrando para que esta iglesia pueda permanecer firme y pueda estar obviamente mostrando la verdad de la palabra de Dios. Quisiera que veamos en la presentación uno de los primeros aspectos que debemos considerar en nuestro estudio de la doctrina de la Trinidad a través de la historia, es la definición. Vamos a primero definir cómo es la doctrina de la Trinidad y luego vamos a ver a través de la historia cómo es que llegamos hasta esta definición que nosotros mencionamos hoy. Preste mucha atención a esta definición, debido a que si yo tuviera que hacer una encuesta, no solamente en nuestra iglesia, sino en quizá ni siquiera en las iglesias cristianas en general, porque iría peor. Si tuviéramos que hacer una encuesta a las iglesias reformadas, a todos los miembros, ¿cómo definen la doctrina de la Trinidad? Creo que muchos podrían mal definir esta doctrina de la Trinidad, incluso hasta mencionar ciertas herejías. Pero debemos recordar que muchos de estos hermanos amados lo harían por ignorancia. El gran pecado sería que alguien por convicción propia y según él o ella por argumentos bíblicos quiere defender una herejía. Así que yo sé, pero por eso vamos a prestar atención ahora en esta correcta definición de la Trinidad para luego examinarla. Dice en la definición el doctor James White, que escribió The Forgotten Trinity o la Trinidad abandonada u olvidada. Dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas, coiguales, coeternas, dígase el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero que hayan prestado bastante atención a esta definición que es muy correcta, porque podríamos nosotros apartarnos de una sana doctrina si es que no podemos definir correctamente. Por ejemplo, acá se están mencionando varios aspectos que quisiera que mencionemos. Por ejemplo, entre todas las cosas que se mencionan aquí, si hacemos un análisis, hay 6 aspectos que debemos mencionar. Primero, hay una esencia que es indivisible. O sea, hay un solo Dios que no se puede dividir. Nosotros no creemos que de lo que es Dios, un tercio es el Padre, un tercio es el Hijo y un tercio el Espíritu Santo, donde los tres se juntan y forman Dios. No creemos eso. Es un solo ser indivisible, una sola esencia se menciona acá. Punto número 2. Hay tres personas o subsistencias. Ahora, este es otro aspecto. Dentro de este único ser existen tres personas. ¿Está bien? Tres personas o tres subsistencias que están dentro
de este mismo Dios o este mismo ser. Ahora, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Número 3. Toda la esencia indivisible pertenece a cada subsistencia. Es simplemente lo que te estoy mencionando, un poco de palabras complejas, pero cuando se menciona toda la esencia indivisible, o sea, ese ser que es Dios, es cada subsistencia. Es el Hijo, es el Padre y es el Espíritu Santo. Muy bien. Número 4. Las subsistencias están marcadas por un orden definido. Ahora, hay un orden y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Hay un orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un orden, como dice acá, de funcionalidad, en funcionamiento. O sea, dentro de la doctrina de la Trinidad hay lo que se conoce la economía de la Trinidad, una administración, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un trabajo en comunión donde el Hijo voluntariamente decidió someterse al Padre. De la misma manera el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo. Esto no marca un orden en su esencia. Es muy importante que mencione eso. No es de que el Padre es superior, son iguales, pero en una administración, en un funcionamiento, sí hay un orden. Lo que está mal y es una herejía es decir que hay un orden en su esencia, que el Padre es ordenadamente superior al Hijo, en esencia es superior. ¿Está bien? Eso es pecado, eso es herejía. 5. Ciertos atributos personales que distinguen a las tres personas. Ahora, sabemos que cuando examinamos la obra de Dios, Dios obra de diferente manera a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tú estás orando, le das gracias a Dios, Señor, yo te doy gracias por haber muerto en la cruz. Pero ¿a quién te estás refiriendo cuando murió por la cruz? Obviamente te refieres al Hijo. No sería lógico mencionar, ni correcto, ni teológicamente correcto decir, oh Padre, te doy gracias por morir en la cruz, debido a que el Padre no murió en la cruz por nuestros pecados, el que murió fue el Hijo, el que envió al Hijo fue el Padre. Así que cuando mencionamos que ciertos atributos personales distinguen a cada una de las personas, todos tienen los atributos de Dios porque todos son Dios, pero hay ciertos atributos que resaltan un poco más en una de las personas de la Trinidad por su funcionamiento. ¿Está bien? Número 6. La Iglesia confiesa que la Trinidad es un misterio. Hermanos, acá es importante mencionar que como Iglesia reconocemos que la Trinidad es un misterio. No queremos decir que al mencionar que es un misterio que no se puede conocer. Lo que queremos decir es que tenemos un conocimiento limitado. No podemos saber exhaustivamente, completamente, la esencia de Dios, debido a que somos criaturas. No podemos hacer que entre todo un mar dentro de un turril. Ese turril sería nuestra mente. Nuestra mente es limitada, Dios es ilimitado y conocer a un Dios ilimitado es imposible para una mente limitada. Por lo tanto, reconocemos que es un misterio, tratamos de explicar, tratamos de dar estas definiciones, usar correcta terminología, pero debemos reconocer que es un misterio. Es por eso que cuando se ponen ciertas analogías o ilustraciones para describir la Trinidad, normalmente esas ilustraciones no son suficientes y causan malos conceptos y en vez de ayudar perjudican y pueden quizá formar en el corazón del oyente. El usar esas ilustraciones puede formar en ellos un mal concepto de la Trinidad y futuras herejías. Por ejemplo, mencionar que Dios es como el hielo, el agua y el vapor, el líquido en sus tres estados, perdón, el agua en sus tres estados. Es interesante utilizar esa ilustración, pero no es correcta en su perfección. No, no es como Dios, ya que estás agarrando y hablando de solamente un elemento en tres estados, pero es el mismo elemento. Así que si tú quieres decir eso de Dios, vas a estar mencionando que solamente hay un Dios que se modifica para ser Padre, se modifica para ser Hijo y se modifica para ser el Espíritu Santo, pero no estás mostrando que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres diferentes personas, ¿entienden? Así que no es muy correcto y podemos ir a otros ejemplos para mencionar la Trinidad, pero van a mostrar lo mismo. Alguna vez alguien dijo, bueno, yo soy papá, también soy hijo y también soy pastor. Tengo tres oficios, pero soy la misma persona, ¿no?
pero igual estás queriendo mostrar ese extremo que te dije que es malo, que muestran que Dios es uno, pero de tal manera que al final no hay esa diferenciación de persona. Sigue siendo el mismo el mismo ser que se disfraza de Padre, se disfraza de Hijo y se disfraza de Espíritu Santo, y eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en un solo Dios en el cual habitan o existen o subsisten Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a seguir explicando esto, hermanos, pero quisiera que avancemos. Siguiente punto. Cuando hablamos acerca de los primeros siglos, ¿qué sucedió? Necesitamos ver a través de la historia que tenemos dos grupos muy importantes. El primer grupo son los padres apostólicos. Estos son personajes que fueron, o cristianos, que fueron discipulados o muy cercanos a los mismos apóstoles. Por eso se le llama padres apostólicos. El segundo grupo son los padres de la iglesia, que se hallan en el siglo III y siglo IV. Se los reconoce por grandes escritos que han hecho y gran defensa también que han hecho de la fe. Ahora, dentro de estos padres apostólicos en el primer y segundo siglo, o sea, muy, muy temprano, tenemos a los padres apologistas. ¿Quiénes son estos padres apologistas? Son un grupo de creyentes que empezaron a defender la fe, específicamente de muchos grupos que eran quizá hasta griegos, defender lo que es el cristianismo correcto de malas interpretaciones o de chismes, murmuraciones y acusaciones falsas, y hacían un buen trabajo, pero llegaron a un punto donde excesivamente llegaron a usar el término logos, que es bíblico, pero lo vieron como un puente entre lo que era el cristianismo y la cultura y la filosofía griega. Así que agarraron este logos y lo usaron tanto que terminó perjudicando a la iglesia, porque el concepto de logos que tenían los griegos los llevaba a un pensamiento de Dios que se llama subordinacionismo, o sea que ese pensamiento de logos que ellos tenían les hacía ver a un Dios que tiene diferentes emanaciones cada vez inferiores. Así que esto los podía llevar a un futuro a entender que Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro, Dios Espíritu Santo es otro y así sucesivamente. Avancemos. Quisiera que mencionemos ahora, en estos primeros siglos, cuando les hablé acerca de los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, había un conocimiento general, o sea, estaban más preocupados de la persecución, de predicar el Evangelio, no estaban tan preocupados de sentarse y definir teología y doctrina y escribir libros. Ahora, tenemos nosotros algunos registros de varios escritos donde ellos están mostrando que creen en la deidad del Hijo, en la deidad del Espíritu Santo y obviamente en la deidad del Padre. Y hoy vamos a leer brevemente uno de los discursos que se llama el discurso final de Policarpio o Policarpo. Este gran creyente, cuando era de muy avanzada edad, él llegó a ser martirizado, fue quemado vivo. Y antes de ser quemado, él dio un discurso y te voy a leer parte de ese discurso para que tú puedas reconocer cuál era la comprensión de eternidad que ellos tenían tan temprano. Estamos hablando de alguien que vivió y conoció al apóstol Juan, ¿está bien? Murió el año 155 después de Cristo. Aproximadamente él tenía 95 años, así que quisiera que presten atención. Dice en la parte final de su discurso es más largo, te leo una parte. Entre los cuales yo seré aceptado en este día ante ti, como un sacrificio bueno y aceptable de acuerdo a ti, siempre verdadero Dios, que ha ordenado, revelado de antemano y que ha cumplido. Por tanto, también te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico, igual que a Jesucristo, tu amado Hijo, con quien tú y el Espíritu Santo tienen gloria tanto ahora como en todas las eras. Amén. Continuamos, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo es un mismo discípulo del apóstol Juan, según la historia, que está a punto de morir. Y en su discurso estamos viendo cómo él está confesando esta gloria que pertenece de la misma manera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este es uno de los primeros testimonios. Hay muchísimos más, por cuestión de tiempo no estamos mencionando, pero entre los padres apostólicos hay gran registro de cómo ellos sí creían en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, avancemos.
Cuando hablamos acerca de estos primeros siglos y los padres apologistas, como ya te mencioné, él tenían un sobreénfasis en el logos. Y esto una vez más, porque la cultura griega entendía el logos. Y el libro de Juan, el capítulo 1, estaba presentando al Hijo como el logos. Así que de esta manera ellos vieron un puente para poder dar una buena introducción a los griegos con respecto al cristianismo. Y eso está bien, pero llegaron a sobreexcederse en esta aplicación del logos, tanto que este grupo griego llegó a tener esta compresión del logos muy a la filosofía griega, tanto que luego creía, como en la filosofía griega, que habían diferentes emanaciones del verdadero Dios cada vez más inferiores. Y esto fue lo que contagió a la misma iglesia para que más adelante crea que el Padre es un Dios superior y el Hijo un Dios inferior. Y es lo que te mencioné, esto va a llevar a una tendencia del subordinacionismo, que es esa doctrina que te mencioné, que cree que Dios Padre es uno y Dios Hijo está subordinado en esencia como inferior, y así el Espíritu Santo. Clemente de Alejandría cayó en este error en el siglo II. En el siglo II, Clemente de Alejandría. ¿Por qué te menciono esto? Clemente de Alejandría va a ser uno de estos padres apologistas que hace una buena defensa de fe en varios aspectos, pero tiene esa tendencia al subordinacionismo. Y lo mismo va a sellar Orígenes de Alejandría, porque Orígenes de Alejandría, en el año 205, él va a ser uno de los grandes eruditos en la escuela de Alejandría, él es el presidente, para los que saben, él compuso lo que es la Hexapla, lo que es el Antiguo Testamento, en 6 columnas, ya sea en griego transliterado y en hebreo transliterado y demás. Así que era un erudito, muy conocedor, pero debido también a la influencia de Clemente de Alejandría, que había dejado ya esas semillas de subordinacionismo, Orígenes de Alejandría también tenía esas convicciones. Y según los registros que tenemos, él obviamente dejó un legado que también influenció más adelante porque en el siglo IV tenemos un gran debate entre Alejandro de Alejandría, el obispo, con Arrio. Todo esto sucede en Alejandría. Como te dije, una vez más, fue la semilla de lo que dejó Clemente, de lo que dejó Orígenes, y ahora Arrio va a tener esta concepción de que Dios Padre tiene una esencia y Dios Hijo una esencia diferente, inferior. Dios Padre es eterno, Dios Hijo no es eterno como el Padre. Y esto vino por esas semillas que dejó Clemente y que dejó Orígenes y que luego Arrio, como anciano, estaba empezando a predicar. El que estaba ahí defendiendo la fe era Alejandro de Alejandría, que él era el obispo. Avancemos. En esta controversia que vamos a estar mencionando, me gustaría mencionar no solamente ese aspecto del subordinacionismo que te mencioné, que habla de que Dios Padre es uno, Dios Hijo es inferior en esencia, sino que hay otro extremo, que es la herejía monarquiana. Mono significa uno, arge significa inicio u origen o comienzo, ¿ya? Así que monarquiana es un solo origen o un solo conocimiento. Llegaron a defender en el otro extremo la unidad de Dios. Dios es uno, pero hasta tal extremo que llegaron a acusar a los trinitarianos de que adoraban a 3 dioses diferentes. ¿Cómo hacían ellos entonces para estar explicando lo que creían? Estos monarquianos, los más populares, fueron los monarquianos modalistas. ¿Por qué modalistas? Porque creían que Dios se manifestaba a través de 3 modos. El mismo Dios vamos a ponerlo como si fueran roles de actuación. El mismo Dios se ponía en el rol de padre, ese mismo Dios luego se tomaba el rol de hijo y ese mismo Dios tomaba el rol del Espíritu Santo. Era un solo Dios tomando 3 funciones diferentes. O sea, llegaron a defender tanto esa unidad de Dios que perdieron el hecho de reconocer que dentro de ese mismo Dios está Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3. ¿Ok? En como diferentes personas. Así que esto se llama la herejía monarquiana modalista, que fue la más popular. Pero a través de uno de sus más influyentes hombres se va a conocer como sabelianismo también. ¿Ok? Herejía monarquiana modalista,
que luego se populariza como sabelianismo. Así que ahora, para recapitular brevemente, tienes esos dos extremos. Esta herejía monarquiana modalista que se conoce como sabelianismo, que defiende tanto la unidad de Dios que cree que solo hay un Dios que se disfraza de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cayeron en herejía. Y luego tenemos este otro extremo, que dice, no, son diferentes Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero tan diferentes que Dios Padre es uno y Dios Hijo es inferior en su esencia, y así el Espíritu Santo. Así que tienes esos dos extremos. Avancemos. Cuando hablamos de la controversia arriana, lo que tenemos que mencionar es que Arrio nació en el año 256 y vivió hasta el año 336. Comenzó en Alejandría, las semillas que Orígenes había dejado, él las tomó y empezó a predicar con respecto a lo que te estoy mencionando, que Dios Padre es uno y en esencia Dios Hijo es inferior. Arrio acusó, siendo el anciano de la iglesia en Alejandría, él acusó a Alejandro, el obispo. La acusación fue de sabelianismo. Ahora, imagínate, Arrio, el que cree que Dios Padre es uno y Dios Hijo es inferior, mira a Alejandro de Alejandría y dice, no, Alejandro de Alejandría, el obispo, es un hereje porque está predicando tanto esta unidad de Dios. No, él es sabelianista. Él cree que solo hay un Dios que se disfraza de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, hubo toda una acusación, hubo juicio, esto es algo muy extenso que no vamos a llevar ahora, pero después de haber tenido todas esas discusiones y esos juicios públicos delante de la iglesia, quedó muy claro delante de todos que Arrio estaba equivocado. Así que fue depuesto de su cargo y fue expulsado, desterrado, se le quitó la comunión, pero él siguió predicando en otros lugares y fue aceptada esa predicación. Arrio perdió, fue depuesto, fue a otros lugares a enseñar. Solo el Padre tiene divinidad perfecta, es lo que enseñaba Arrio. El Padre es diferente al Hijo en esencia, y eso es lo que él enseñaba, como ya te mencioné. ¿Qué sucedió después en esta controversia con el arrianismo? En el concilio de Nicea en el 325 se reunieron 318 obispos. Quisiera que recordemos que en medio de todas las persecuciones que hubo a los cristianos por Roma, estamos ahora considerando que un emperador se convierte al cristianismo o profesa convertirse al cristianismo, que es Constantino. Reúne a estos 318 obispos porque hay una gran controversia con el arrianismo y los reúne para que arreglen sus problemas. Constantino no tiene nada que ver, no estaba presente ni gobernando ni siquiera influenciando, solamente quería que solucionen estos problemas y puedan andar unidos para que él pueda también gobernar. Así que se reúnen estos 318 obispos. Muchos de ellos, según la historia se menciona, todavía fueron víctimas de la persecución. Algunos vinieron sin un ojo, sin brazos y demás, mutilados algunos. Así que entre todos ellos se reunieron para tratar este asunto de Arrio, y del otro punto estaba Alejandro de Alejandría queriendo demostrar que el arrianismo era una herejía. Así que, como dije, Constantino organizó, pero no participó. ¿Cómo se declaró todo al final? La declaración arriana fue violentamente rechazada. Arrio presentó que él creía que Dios Padre era uno y Dios Hijo era en esencia diferente a Dios Padre. Así que al dar esa declaración, que era lo que él creía y todos sus seguidores con Arrio todavía vivo, fue rechazada, violentamente rechazada, casi por unanimidad. Estamos hablando de algunos registros históricos que dos o tres obispos no estaban de acuerdo y luego ellos también fueron depuestos de su cargo, pero casi por mayoría fue declarado el arrianismo como una herejía. Ahora aquí mencionamos estas palabras que son importantes para nuestra comprensión, ¿ya? Cuando hablamos de homoousios, homoiousios y heterousios, no se me asusten, ahorita vamos a ver fácilmente a qué nos referimos. Cuando hablamos de homoousios, como dice la presentación, estamos hablando de que el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. ¿Ok? Padre e Hijo tienen la misma esencia. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Ahora, ¿qué es lo que presentó Arrio? ¿Qué es lo que enseñaba y qué es lo que presentó en este concilio de Nicea delante de los 318 obispos? ¿Cuál fue la declaración que se presentó? Él presentaba heterousios.
que hetero significa diferente. El Hijo tiene una diferente esencia a la del Padre. Fue rotundamente rechazado. Pero ¿qué sucedió al final? Resulta que por cierta consejería que Arrio tuvo, específicamente con Eusebio, uno de los historiadores, ellos llegaron a la conclusión de que su doctrina fue rechazada porque fue presentada de uno de sus modos más extremos. Así que trataron de ahora ir con más calma y decir, bueno, el Hijo no es que tiene una heterousios, una esencia diferente. Dieron un pasito menos para ir como con más calma, pero la misma historia, decir homoiousios. ¿Qué es homoiousios? Y ahí muestra una similar esencia a la del Padre. Pero una vez más, a él no le importaba decir que el Hijo tenía una similar esencia o una diferente esencia, porque al final cumplía su objetivo. Lo que estaba mostrando Alejandro de Alejandría y más adelante Atanasio, y lo que se declaró es que el Padre tiene la misma esencia que el Hijo tiene la misma esencia que el Padre. Así que esos son los extremos, ¿ok? En sí, lo que creemos nosotros, homoousios, lo que enseñaba Arrio era heterousios y después de un pasito atrás, pero con el mismo corazón y la misma esencia de error, homoiousios, que el Hijo tiene una similar. No es la misma, pero es similar. Y continuaron predicando durante varias décadas homoiousios. Eso es importante mencionar, que continuaron con esa predicación y hubo una gran batalla. Esta controversia terminó con este concilio de Nicea que va a dar obviamente el credo niceno. Ese es el fruto, va a haber un credo. Y este es el credo que te lo voy a leer para que veas cuál fue la conclusión a la que llegaron. Todos estos obispos que estaban reunidos casi por mayoría, 318 obispos casi por mayoría, llegaron ahora a escribir y redactar este credo que tú y yo tenemos el privilegio de leer. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, y que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Quiero que vean de manera clara cómo el Concilio de Nicea dejó esta declaración para reafirmar lo que nosotros creemos ahora incluso como la santa doctrina de la Trinidad. Pero después de esta declaración, después de este credo, hubo todavía ese conflicto debido a que ahora, como te mencioné, Arrio seguía y sus seguidores predicando homoiousios. Hay una letra ahí. En vez de homoousios, homoiousios. Una letra, pero que puede causar gran diferencia. Que te digan que es de la misma esencia o similar esencia. Cuando hablamos de Dios, cada letra importa cuando estamos hablando de tratar de definir quién era Dios. Y a los que dicen hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existió y fue hecho de la nada o de otra hipostasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatemiza la Iglesia Católica. Muy bien, este es como un anexo que está mostrándonos la anatemización de lo que creían los arrianos. Si alguien dice que es de una diferente esencia o naturaleza, es maldito, es anatema. ¿Ya? Décadas de lucha, número 4. Murió Alejandro de Alejandría, ese obispo, falleció. Atanasio tomó su cargo. ¿Quién era Atanasio? En la iglesia de Alejandría, él era uno de los diáconos. Y él también estaba luchando en contra de Arrio. Y Atanasio ahora va a tomar el cargo como obispo de Alejandría.
Hubo mucha lucha para no caer en extremos, porque ahí estaban, como te dije, los dos grupos, el arrianismo y el sabelianismo, y todas las iglesias, todos los obispos, todos los cristianos eran enseñados, pero trataban de no caer en ninguno de esos dos extremos, ver al arrianismo con ese tipo de pensamiento que era, mostraba lo que ya mencionamos hace un momento, que era subordinacionismo, ¿no? Y tienes en el otro extremo este otro grupo que declara tanto la unidad que cae en un sabelianismo, donde es un mismo Dios que se disfraza de Padre, se disfraza de Hijo y se disfraza de Espíritu Santo. Así que la iglesia luchaba y estuvo esto aprovechando bastante bien Arrio. Avanzaba de la mano con Eusebio, como te dije, y ellos tomaron un rumbo que fue el rumbo de la política. Trataron de a través de la política tener ciertas influencias más y más y más. Y sí, crecieron en influencia política en Roma. Pero en Roma entra luego con alguien que se conoce como Julio el Apóstata. Fue uno de los emperadores romanos que se declaró apartado de todo el cristianismo y más bien fue de nuevo a la persecución y trató de restablecer lo que pasaba antes de Constantino. Pero no va a durar mucho su reino, ¿está bien? Pero ¿qué sucedió? Aunque parezca una tragedia, que ahora el emperador romano se declara un apóstata y que quiere volver a mucho antes de lo que era Constantino, resulta que todo ese poder político que había adquirido Arrio con Eusebio y habían estado formando influencias para quizás ser aceptada su doctrina, se vino abajo todo su poder porque todo ese poder político se acabó. Empezó ya el emperador en contra de los cristianos y toda la influencia política se terminó. Así que este asunto ya no se trataba de política, se tenía que solucionar con Biblia, con teología y entre obispos dialogar y debatir más que políticamente, ahora doctrinalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Los arrianos, como te dije, perdieron el poder político, todo se definiría doctrinalmente. Y después de esas décadas de lucha, vemos que muere Atanasio en el 373 y hay otro concilio, el concilio de Constantinopla en el 381. Otro concilio más grande, 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 y tenemos ahora todos estos obispos reunidos. ¿Y sabes en qué quedan? Quedan en que reafirman al concilio de Nicea. Van a una vez más condenar rotundamente el arrianismo, ya sea con heterousios o homoiousios, queda totalmente condenado. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo son términos de relación. Como te dije, hay un orden en la Trinidad, pero es un orden de relación, no un orden de ser, no es un orden ontológico, es un orden relacional. Y el credo niceno-constantinopolitano, así se conoce, ya que lo que van a hacer es tomar este credo de Nicea y van a decir, vamos a expandirlo un poco más. Por si no quedó claro, vamos a dejarlo ahora más claro. Y dice así, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Espero que quede claro. Por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por el amor a nosotros y por nuestra salud o salvación, descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo. Aquí van a extenderse un poco más en el Espíritu Santo, que no lo habían hecho en el credo niceno. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, en el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa Iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén.
Y ese fue el resultado del Concilio de Constantinopla y este es el credo niceno-constantinopolitano. Queridos hermanos, parecería que va a terminar ahí la lucha, pero va a continuar más adelante con otro aspecto, ya que se deja muy en claro que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están cohabitando dentro de este mismo único ser que es Dios. Y hay esa diferenciación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero al mismo tiempo esos tres es un solo ser. Llega a aceptarse eso, pero llegan siguientes conflictos, llegan más conflictos a futuro hablando acerca de esta naturaleza del Hijo. Ya que se quedó en claro muy bien esta doctrina de la Trinidad, el siguiente aspecto que se va a estar discutiendo y debatiendo es cómo es que el Hijo puede tener la naturaleza divina y una naturaleza humana. Y va a haber grupos que van a decir, no, lo que pasa es que Jesús era Dios, pero acá en la tierra solamente era como un espejismo, era como un fantasma. Era una apariencia de ser humano, pero no era humano. Y ese es un extremo. Y luego va a haber otros que tienen otro extremo que van a decir, no, Jesús era humano, pero dejó su divinidad para ser humano. Así que vas a tener esos extremos más adelante en lo que llamaremos la doctrina de Cristología. Vamos a hablar acerca de Cristología en el siguiente módulo y vamos a estar viendo cómo el mismo Señor Jesús puede tener Él ambas naturalezas, una sola persona con dos naturalezas. Ese es el siguiente conflicto y los siguientes conflictos que va a haber en el periodo de la iglesia. Para terminar, hermanos, como conclusión, citamos el Dr. James White, con el cual empezamos también, un gran teólogo. Una verdadera adoración no viene sin un entendimiento correcto de la doctrina de la Trinidad. Ahora, esto, hermanos, nos va a ayudar bastante en muchos aspectos. Que nosotros tengamos una correcta definición, sepamos bien cómo es Dios en su Santa Trinidad, nos va a guiar a que podamos adorarle mejor. Nuestra oración va a cambiar. Tú vas a saber qué cosas puedes pedirle al Padre, porque Él tiene ciertas funcionalidades como Padre. Vas a poder pedirle al Hijo ciertas cosas. Él es tu sumo sacerdote, Él es tu sacrificio, recuerda. Así que Él va a poder trabajar en ti de diferente manera por ese orden que tienen dentro de ellos, esa administración, pero tú vas a poder orar de manera diferente. Y de la misma manera el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es Dios también, y Él tiene otras funciones, vas a poder pedir al Espíritu Santo fuerza en tu santificación, porque el trabajo principal del Espíritu Santo es tu santificación. Así que hermanos, como decía el Dr. James White, no solamente en eso, en la oración, en muchos aspectos más. Personalmente te puedo decir que una de las doctrinas que cambió bastante mi matrimonio, cómo yo llevo mi matrimonio, no fue solamente una clase de matrimonios por el doctor, psicólogo, magíster, no. Al estudiar la doctrina de la Trinidad y ver este amor relacional que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo esto me sirvió a mí para poder mejorar lo que es mi mismo matrimonio. Y ese es solamente un testimonio. Tenemos que estudiar, hermanos, esta preciosa doctrina y no solamente esta, muchas más, porque una correcta teología te lleva a una correcta doxología. En otras palabras, si tú puedes conocer bien a Dios, vas a poder glorificar muy bien a Dios. Un gran abrazo, hermanos, que el Señor los bendiga.